acá con Liliana, que escribió la contratapa. Los estudiantes y profesores te van a hacer algunas preguntas, así que los dejo a ustedes. Bueno, buenísimo. Qué raro es presentar un libro así, ¿no? Todos. No, Liliana, ¿qué decís vos? Bueno, pero ahí está. Lo presento. Yo lo veo al revés, no sé si ustedes lo ven al revés. ¿No? Ah, lo ven bien, No, mirá. Ah, no, ¿cómo? ¿Sí o no? Mirá. Y como es un libro oscuro y brillante, ahí se ven reflejados ustedes en la tapa, mirá. Así que están dentro de la pulpa que precipita. Bueno, tengo que agradecer a Rubén Gómez, el editor de Vela al Viento, que no solo por ser editor, sino por ser un amigo que siempre que pudo invitarme a la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, lo hizo, porque él trabajó bastante para que esa feria exista y se haya convertido en una referente de, por lo menos de todos los escritores patagónicos, que somos tratados allí tal cual son tratados todos los escritores, ¿no? Por darte un ejemplo, he estado en Banner, yo acá, y acá al lado Víctor Hugo, en el mismo, en la misma tamaño de fotito en los banners que ponen ahí. Por decirte una cosa que a nosotros, con Liliana y con varios que hemos sido invitados a esa feria, nos resultaba atractivo, y aparte era real y era así, ¿no? Somos tratados en ese lugar como todos los invitados, que no suele pasar en otras ferias en donde hay invitados con más prestigio, entre comillas, que otros, entonces son, bueno, se ponen unos arriba de otros, y son cosas que a nosotros no nos gusta. Pero bueno, en esta feria no pasa eso, y Rubén fue uno de los primeros que me invitó a leer, no solo a participar de la feria y a presentar mis libros de historieta, sino que me ha invitado a leer. He compartido mesa de lectura con varios poetas patagónicos que admiro, como Liliana Encalado, la Liliana presente aquí, Campazo, con, bueno, varios poetas patagónicos que admiro, y fue Rubén el que me puso en ese lugar para que yo dé a conocer mi trabajo, mi obra así poética. Y luego fue él también el que me dijo, che, ¿y si hacemos un libro? A mí me encanta hacer libros. Y bueno, siempre mis libros ahí leías que La chica de blanco es un libro de un ensayo, de un relato urbano, que fue mi primer libro. Escribí en un proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Comahue con el querido Juan Raúl Rindner. Y bueno, ese fue mi primer libro, y después todo fue de historietas, ¿no? Rigor Mortis, El Bondi, Poe, Viajeros, El bar de la mesa 3, todos libros de historietas. Pero cuando yo iba haciendo esos guiones de historieta, bueno, yo también pinto murales, cuando pinto murales, o cuando genero alguna imagen para las redes, que suelo hacer mucho, de echar a rodar imágenes en las redes con algún sentido político, social, siempre en el inicio de todas esas ideas es la palabra y la poesía, ¿no? En toda mi obra, siempre la poesía fue la semilla, el germen. Siempre la anotación fue primera, y esa anotación, en muchos casos, tiene o tenía, o yo le encontraba, algún vuelo poético. Pero bueno, después eso, escrito, que lo he escrito en papelitos así, mira, acá tengo algunos, ¿no? Papelitos que yo escribo. Después de eso, se transforma en un guión, o se transforma en un dibujo,
un guión, digo, de historietas, ¿no? O se transforma ese trabajo en un dibujo, o incluso en una composición muralística, que luego es un mural, que luego es una historieta, o que luego es un dibujo echado a rodar en las redes. Pero esa anotación inicial, para mí es poesía. Y eso es lo que tiene Pulpa que precipita. Es ese sedimento que queda en el fondo de un vaso, que quizás vos te lo tomaste y lo disfrutaste y algo quedó ahí, y eso lo junté todo en este libro. Me puse a buscar, cuando Rubén me dijo, ¿y si hacemos un libro de poesía? Yo le digo, te acompaño hasta hacer un libro de poemas. No sé si esos poemas contendrán poesía. Eso se los dejo a los lectores. Rubén se me caga de risa y dice, ¡ah! Y bueno, y lo hacemos. Pero bueno, yo lo hice con esa idea, ¿no? Con que voy a hacer un libro de poemas, y que me gusten a mí, que digan algo como a mí me gusta decir con los dibujos, que cuenten una historia algunos, que denuncien otros, bueno, que diviertan incluso algunos. Y entre toda esa mezcla, hice, un poco ayudado, lamentablemente, por esta pandemia, que a su vez la estamos enfrentando con la cuarentena, que a veces confunde, pero no es lo mismo. Digo, no es lo mismo pandemia que cuarentena. Y bueno, y nosotros enfrentando esta pandemia con la cuarentena hace que estemos más en la casa, hace que yo esté más sentado acá viendo qué hacer, y bueno, con todos esos papelitos y anotaciones y cosas que uno revisa cuando tiene un tiempo extra, hice más o menos un poemario que luego dividí en 4 partes, y le presenté esto a Rubén. Y también pegué un chiflido para el lado de Viedma, a mi amiga Liliana Campazo, que me mire un poco ahí lo que estoy escribiendo, cosa que no sea ninguna barbaridad, digamos. Entonces, bueno, así fue, ¿no? Comodoro Viedma, dos PDF, muy humildes, muy, qué sé yo, así con miedo, viajaron y fueron leídos, y bueno, dijeron, no, che, está, sí, puede andar. Y ahí lo hicimos y quedó. Así que eso es un poco la historia de este libro, que yo creo, ustedes leen ahí, por ejemplo, algunos poemas y pueden encontrar luego historietas que yo ya publiqué, pero que en este libro está, digamos, la semilla de esa otra obra. Entonces, bueno, se pueden hacer varios cruces entre este trabajo y mi anterior obra, sobre todo la obra historietística, ¿no? Y ahí estamos, más o menos. Bueno, y Lili, ¿vos qué tenés para decir del libro? ¿Qué te pasó? Porque aparte te llega el libro también de un amigo, no solamente de alguien que escribe, ¿no? Bueno, mira, yo voy a ser más memoriosa que el Chelo. El Chelo hace muchos años, cuando todavía no existía ni el Facebook ni nada de eso, nos había leído a nosotros un chat en el que decía los nombres de los personajes del chat y cómo iban articulando. Una chica y un muchacho y yo ahí me di cuenta de que la integralidad de la obra del Chelo cruzaba con una poética propia. Una poética que se anclaba en lo cotidiano, en lo natural del lenguaje, y que tenía libros, tenía que tener libros, pero no solo de historietas. Tenía que tener libros de poesía, tenía que tener libros de teatro, tenía que tener libros de ver y explicar un proceso creativo. El Chelo es un tipo muy completo. Yo sé que él reniega de la palabra intelectual, pero el Chelo es un intelectual. Es un intelectual que se arriesga y que mantiene un registro en su voz, que es la voz de la gente común y corriente,
no la intelectualiza esa voz. Y sabe sacar la foto, la instantánea, como había antes, la Polaroid, de lo que está pasando y traducirla en un lenguaje. El lenguaje puede ser plástico, puede ser el lenguaje común, la escritura. Y creo, yo ya te lo decía a vos, lo único que le falta al cello para ser perfecto es tocar la flauta traversa, porque hace todo. Está atravesado por todas las disciplinas artísticas, las maneja y toca la armónica. Y aparte de eso, tiene un compromiso con la época que le toca vivir. No se queda en una poética del adentro, así chiquito, como hacemos otros, esa cosa minúscula de la casa, sino que el cello es como un amplificador de lo que pasa y lo puede expresar sencillamente con muchísima profundidad. Porque si nosotros vemos las historietas de Rigor Mortis o de Viajeros o del Bondi, nos damos cuenta que hay todo una lectura que se puede hacer por capas. Puede ser un lector nuevo, un lector sin muchas estrategias, que pueda quedar ahí en la primera lectura, o se puede ir profundizando, analizando los fondos, viendo la composición, cómo se distribuyen los volúmenes, qué espacio utiliza el guión escrito en esa historieta. O sea que es muy completo y es accesible. Y entonces eso es una garantía para ejercitar esta cosa de la que yo insisto, ejercitar el derecho a la lectura y a la escritura. El cello no nos pone trabas, nos hace entrar y uno tiene que seguir y ejercitar ese derecho, ¿no? Y bueno, es mi amigo, lo quiero mucho, y si no escribiera y no pintara ni nada, seguramente también sería mi amigo, porque es de la gente buena que hace falta para que las cosas crezcan. Y les quiero leer un texto que es de donde yo saqué esas palabras que están en la contratapa, un texto del cello que se llama El Político. El político, en su primer discurso, el señor político, ofreció su corazón al pueblo. El pueblo tenía tanto hambre que se lo comió. Por eso, hoy, el señor político habla sin corazón, y no es su culpa. Es culpa del pueblo por tener hambre. Ese es el resumen de la mirada que el cello Candia hace sobre la realidad, los recortes, su compromiso. Y no hace falta ser panfletario, ¿eh? Lo hizo hasta con humor en ese texto. Y soporta el paso del tiempo y soporta las lecturas del texto porque la realidad lo va actualizando. Entonces es un poeta completito y es un narrador de la realidad y los tiempos que nos aquejan desde todos los puntos de vista. No solamente lo económico, no solamente la pandemia, no solamente la emergencia, sino que es un profundo conocedor de las dudas y las certidumbres que tenemos todos nosotros, aunque no seamos ni poetas, ni escritores, ni artistas. Sabe escuchar la voz de la gente y la sabe multiplicar. Entonces me parece que esa es una cualidad que lo hace y lo convierte en un tipo extraordinario. Bueno, Chelo, queremos escuchar entonces algunos poemas de este Pulpa que precipita. Bueno, voy a tomar un poquito de agua, salud. Quizás se ve un poquito marrón por el filtro que le puse. A ver. Bueno, te decía que Pulpa que precipita está dividido en 4 partes y la primera parte se llama ¿Qué son esos bombos? ¿Mm? Y ahí hay una serie de poemas. Ahí está el poema que acaba de leer Liliana. Y yo voy a leer... Es la primera vez que leo, así, o sea, no... Ya mientras lo empiece a leer, ya voy a tener poemas que leo porque viene bien, no lo leo, pero ahora no sé, así que aguántenme.
Bueno, voy a leer este. Se llama Gatillo Fácil. Gatillo fácil. Hijo de puta, no robás más, dice el policía, y le clava 3 tiros en la espalda al chorro. Uno menos, dice el tipo de Facebook, y tira. Negro, lacra, villero, se queja la doña, y tira. Tiro en la nuca, pide el señor que trabaja en la oficina, y tira. Malviviente, dice el periodista, y tira. Felicitaciones, dice el funcionario, y tira. Es tan fácil que todos tiran. Globos. Cada vez que un chico pide una moneda en la calle, su aliento caliente infla un globo. Cada globo es un grito rojo. Miles de millones de globos flotan en el cielo de todo el planeta. Esa es la globalización. Con la tiza en el puño. Carlos Fuentealba salió con la cabeza reventada por la luneta de un Fiat 147. No lo mató un milico con una lanza granadas a la nuca. Salió volando con un libro de química bajo el brazo, su sangre de capa y una tiza en el puño. ¿Por qué un maestro tiene que transformarse en superhéroe? ¿Por qué, si él era feliz con lo bien que les iba a los pibes de tercero? Carlos no tiene alitas, nunca va a tener alitas, vuela por sí mismo, nadie lo mató, asesinos, cobardes, nadie lo mató, vaya adelante, arriba, al frente de todos con la tiza en el puño. Vamos, compañero, nos dice, vamos, carajo. ¿Qué son esos bombos? Resuenan contra el kiosco de la tuerta, resbalan por los vidrios de la ferretería y se mandan en fila por la Tucumán. El ruido, no los bombos, el sonar de los bombos, eso es lo que se manifiesta por las calles y yo oigo, sentado en mi sillón, frente a la pantalla, tomándome unos mates en mi tibio hábitat de una mañana de septiembre. ¿Qué son esos bombos? Escribo. Supongo que son bombos, el origen de ese sonido blando que se acomoda en el aire, se mete en los intersticios de la ciudad, vibrando, vibrando el aire, vibrando, vibrando, yunques, martillos, estribos, vibrando, 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 vibrando. No son bombos, me contestan, es cuero. A ver. Llorar todo el día y la noche, llorar, como dice la Silvia, que dice el Oliverio, salir a la calle y llorar, todo el rímel, todo el aliento de tabacos al pedo, llorar, las noches que nos juntábamos a cambiar el mundo, llorar, el vino, llorar, la falta en vido, llorar, ¿qué hora es? Llorar, las últimas 2 monedas para la birra. Salir a la calle a llorar juntos en la esquina del Molino y la Margarita, los perros del olvido, llorar hasta quedar secos como un piedrazo, apretar los párpados y estrujar a fondo los lagrimales hasta que nada salga, luego abrir los ojos, mirar fijamente lo que sea que tengas enfrente,
hundir sin asco las comisuras en las mejillas, estirar los labios hasta que se abran, mostrar los dientes, abrir la boca, reír. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿No? Hay otra parte del libro que se llama Un pozo rectangular. Como un poema que integra esa parte que dice: un pozo rectangular. Me pongo a pelar hasta lo que no sobra, hasta lo indispensable, la metáfora, la última capa de la cebolla, es la nada, el vacío, el hueco, un pozo rectangular en la tierra, allí donde el cuerpo dolió, los huesos ríen. Hay otra parte que se llama el anfitrión del horizonte. No sos vos el que pasea por el campo, es el campo el que ha venido a visitarte. Después de viajar mucho te das cuenta que es el paisaje el que te recorre. Patagonia te habita, deja su huella en tus huesos. Tu ojo es el anfitrión del horizonte. Y la última parte se llama Patada en la rodilla. Cada parte está dividida por un dibujito que dice que no pude con mi genia y hice dibujitos. Y en el último, este es el dibujo, que es un Fiat 600. Mi papá compró un Fiat 600 una vez y fue todo el auto que tuvo en toda su vida. Dicen que es el primero. Bueno, mi papá fue el primero y el último. Y lo cambió por un Fiat 600 igual, nada más que más nuevo, de modelo más nuevo. Así que era como que quería el Fiat 600. El último modelo que tuvimos fue de 1969. Que todavía mi papá murió, pero mi mamá lo tiene. Y bueno, ahora no lo usa porque está con el tema de la cuarentena, ¿no? Pero anda el Fiat y todavía lo tiene. O sea, siempre fue uno más de la familia, el Fiat 600. Íbamos a pescar con mi viejo, bueno. Un auto muy querido para todos nosotros. Mi familia es compuesta por mis dos hermanos, mi mamá y mi papá. Y bueno, esa última parte está están los poemas que estén más referidos, más personales, referidos a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos. Y hay un poema, que es el final del libro, y que cuenta el porqué del nombre, ¿no? El poema se llama Pulpa que precipita. Y lo puse al final del libro a modo de... Es como, viste, si yo se los leo ahora, les cuento el final, digamos, ¿no? Es un spoiler. Y se llama Pulpa que precipita, y con eso ya me despido de la lectura, ¿sí? Pulpa que precipita. Hay poetas que van a encuentros de poetas a leerles poemas a otros poetas. Poetas que van a festivales, ferias del libro a regalar sus libros. Poetas que compran el pan, que viajan en colectivo, que pican cebollas, que toman vino, cerveza, pisco, ginebra, whisky o lo que tenga, por favor, con 2 hielos. Un ejemplo. Novelli lee un poema con Sepúlveda en un bar de Fisquemenuco que ya no existe. Ni Fisquemenuco ni el bar. Soy el bebedor de cerveza, dice, y es lo único que alcanza a decir. Luego Sepúlveda se come el poema de una dentellada, lo mastica y lo escupe a la muchedumbre del bar.
Se olvida de que lo iban a leer a dos voces y cuando termina, Pellejero, que está sentado a mi lado, se cae de la silla con un golpe exageradamente estrepitoso que parece el punto conclusivo del poema acerca del bebedor de cerveza. Y ningún final será mejor que ese. Nunca más ese poema de Novelli tendrá mejor cierre que aquella noche en las conversaciones de otoño con Pellejero despatarrado en el piso. Eso es poesía, grita alguien. ¿Qué cosa? Esto, pero ¿qué esto? Esto es poesía. Estar juntos, brindar, cagarnos de risa sobre las puntiagudas bocas abiertas de 17 cadáveres marrones. No, hermano, eso no es poesía. Un arco iris en el vaso de agua que ponen en la mesa donde el poeta lee un poema es poesía, afirma Oyarzábal en Esquel. Eso no es poesía. El Teuco de Salta pregunta por qué esa porfiada manía de llenar con agua los vasos que ponen en la mesa donde los poetas leen sus poemas. La poesía es pulpa que precipita, digo yo. Vaya a saber por qué y en qué lugar, con una botellita de Minerva en alto, y alguien se pregunta de dónde carajo sacó este otro una botellita de limón en medio de tanto tinto. Una vez con Espíndola y sus amigos, caminamos en la oscuridad de Máfil y fuimos soñados por unas cuantas vacas idiotas. Nadie lloró, nadie se tiró a la laguna ni nada, y eso que no hay cosa más deprimente que ser el sueño de una vaca. Quizás hablar de poetas es la forma más genuina para hablar de poesía. No sé qué es genuino, no sé qué es poesía, increpa al viento la maja vial en Castro, dejate de joder y dame un beso, huevón. En San Martín, Urreta Vizcaya, lee un poema con ademanes. ¡Ademanes! Y yo me acuerdo de la bandera de la patria mía, la vez que dije mi primer poema y cuando decía bandera tenía que señalar la bandera y me olvidé. Porque en la escuela había que decir el poema de memoria y con ademanes, y esa era la destreza, decir el poema de memoria y con ademanes, no el poema. Me olvidé, no sé qué pasó, a lo mejor me puse nervioso, con la ceño que me miraba como si fuera la dueña de mi cara, esperando celebrar esa redundancia entre mi lengua y mi brazo. O mi mamá, que no llegaba porque estaba lavando los platos, o la Susi, que me miraba desde la fila de segundo, con esos ojazos tan tristes que tenía, dueños, amos y señores de las palomitas de mi estómago, ojos tristes que aún conserva, aunque hoy sea concejal. No sé qué me pasó. Me olvidé de señalar la bandera cuando decía bandera, y todo se fue al carajo. Porque al pensar en eso, me olvidé las últimas estrofas. Lo peor es que igual le mandé fruta, si rima bien y si no también. Mirá, ahí rimó. Un fracaso, mi primer poema. ¿Cuánto ha cambiado la poesía desde segundo grado hasta acá? Ahora que conozco cómo viven esos señores y esas señoras que escriben poemas, ahora que sé dónde se juntan, puedo decir que poesía es sinónimo de sedimento, pulpa que precipita. Qué linda es la P para recitarte poesía, pulpa que precipita, puta pulpa, pa, canta mansilla en la confluencia, pase lo que pase, pase por el paso, balbucea Jiménez en Valdivia, en una noche que ya no es noche, sino madrugada. Lo sé por los gatos negros que viven pegados de las piernas de las paredes. Jiménez no es poeta, pero tiene un dedo largo y tembleque y cuando señala la luna parece querer jalar su gatillo. Y si les digo que hay poetas que se orinan borrachos en sus camas cuchetas sin importarles que abajo duerma otro poeta, ¿qué me iba a imaginar esas cosas cuando rastreaba la palabra más difícil y rebuscada en diccionarios de sinónimos para rimar y significar sangre, vida, vino, pico, concha quiere, amenaza mera, el toño, en un bar de Villalonga a las 6:15, sin avergonzar a ninguna de las señoritas presentes? El sedimento es sarro, es fango, es fondo, es base, es pozo con S, turbiedad, asiento, barra, basofia, residuo, resto y remanente.
es huella, suciedad, impureza, depósito, señal, yuyo seco, campazo, cross, uppercut, es piña, poesía es piña, poesía es pulpa que precipita. Muy bueno. Aplausos. Buenísimo. Ahí está. Genial. Muy, muy bueno. Yo quería, me llamó algo la atención, que es el tema de la cebolla. Creo que ya te lo dije, Chelo, esta semana. Algo de la cebolla me parece que te dije, pero que está como muy presente, ¿no? Y justo acá, en Viajeros, no sé si no es Liliana, la que dice, los sueños son las capas de la cebolla que somos, dice mi amiga poeta. Cuando ya no hay más capas, desaparece la cebolla. Cuando ya no hay más sueños, somos nada. Está acá. Ahí. Sí, sí. Igual y yo le puse esas palabras de la boca a ese personaje que no es Liliana, sino que es mi amiga poeta. Ah, Digámoslo así. Quizás hay algún... Va, sí, es ella. algún parecido. Es ella, pero bueno, yo la personajeé, digamos, y le puse palabritas en la boca. Eh, Sí, la está cebolla muy es bueno. la cebolla es algo, es lo único que me hace llorar. Nah, nah, mentira. Pero, pero qué loco esa, ese contacto que tenemos con la cebolla. No sé, porque es invisible, es algo que nos llega ahí. No sé si hay otra cosa que nos genera una respuesta corporal. Bueno, capaz que sí, algo que te pique, ¿no? Algo que te toque, te pique, pero la cebolla Sí. no te toca y sin embargo te genera algo. Entonces será por eso, ¿no? Debe ser algo que, que tengo alguna conexión con ella. Aparte es rica, qué sé yo. Claro, con la comida. Bueno, no, yo me acordé de eso, porque cuando hoy decías esto de la poesía, del efecto que tiene, vos dijiste algo que está muy bueno, que es cuando empezabas a pintar como que se aparece primero la palabra, como una especie de, no sé, de revelación, ¿no? O sea, la poesía me parece que tiene ese impacto, la palabra, ¿no? La palabra, y justo me acordé de esto de la cebolla ahora, lo busqué porque no sabía dónde estaba, pero porque vos lo leíste, y fíjate el peso de la palabra en ese momento, ¿no? Lo de los sueños, como las capas de la cebolla, me quedó grabado que lo acabo de buscar ahora Claro. cuando volviste a leer. Qué Sí, bárbaro. aparte, bueno, me parece una interesante metáfora de muchas cosas, la cebolla, ¿no? De la verdad, por ejemplo, es una buena metáfora, en donde la verdad se va construyendo por capas, ¿no? Y cuando vos vas sacándola, llega un momento que no hay nada, es todo capas. La verdad es como un pacto, ¿no? Va cambiando, se va modificando de acuerdo al pacto que dijimos, bueno, esto es verdad, nos ponemos de acuerdo unos cuantos y decimos, bueno, eso es verdad. Entonces la cebolla me sirve mucho a mí como metáfora también, de esto que se construye por capas. Liliana también hablaba de capas recién, quizás sea eso, ¿no? Las capas, lo que va, que está ahí, lo que va, ¿no? Y empezar a sacar eso para que no haya tantas capas y seamos más, más genuinos, más sinceros, ¿no? ¿No Está te muy llamas? bueno eso, está Mm. muy bueno. Bueno, yo quiero dejar acá a los chicos, a los profes que hayan preparado algo para preguntarle, si les quieren preguntar, así yo no ocupo la voz. Bueno, empiezo yo. Yo no preparé algo para preguntarlo, estoy improvisando. Y esto es para Chelo, pero también eh, para el resto de los autores que están acá presentes, porque es un honor estar con 3 autores eh, eh, a quien poder recurrir, digamos. Muchos de nosotros tenemos siempre esa intención de escribir, ¿no? Son intenciones muy nobles, pero a veces se quedan en garabatos, en papelitos, en algunos cuadernos que a veces tienen años.
¿cuál es ese salto al vacío que hace una persona para publicar? Porque publicar es un acto de profunda valentía y me parece que ahí está el secreto del autor, ¿no? El tenerlo guardadito o hacerlo público. ¿Cómo? ¿Cómo se llega a eso? Sí. Yo te diría no sé, pero si digo no sé es porque terminaría ahí todo y pasaríamos a otra pregunta. Así que, pero a ver, no, yo siento, yo todo lo que hago es para el otro, o desde el nivel del arte, ¿no? Tengo como un otro ahí. Hay muchas personas que consideran negativo esto de escribir para el otro, de dibujar para el otro, no, porque uno tiene que escribir para sí mismo y qué sé yo, y bla, bla, bla. No, yo escribo para el otro, dibujo para el otro, y bueno, se ve clarísimo cuando hago un mural, o sea, yo voy, pinto un mural, me vengo, el mural queda ahí en la calle para el otro. Entonces yo no puedo pensar en hacer el mural que yo quiero, o sea, tengo que pensar en el otro, a ver qué quiere, o tratar de intentar ver qué le haría bien a ese otro, o qué le gustaría ver, tengo que pensar en el otro. Cuando yo escribo, tengo un hombrecito ahí, que es el que lo va a leer, digamos, y me lo hago, a veces tiene cara de personas reales. Y eso no lo puedo decir, ahí sí no puedo decir quién, pero a veces pienso en alguien y a ver qué dirá este alguien al leer lo que yo estoy escribiendo. Y capaz que nunca lo va a leer, pero es una persona real y concreta, que existe con nombre y apellido, me lo imagino. Entonces escribo para él, o dibujo para él, o hago historietas para esa persona. Y no para mí, qué sé yo. Entonces, si yo escribo, si yo dibujo, escribo, mirá qué difícil se me hace decir escribir, porque siempre yo escribo para dibujar y después ese dibujo es el que yo muestro. Pero bueno, ahora en este caso me toca mostrar esa primera parte, ¿no? Donde yo escribo. Y yo escribo para el otro, sí, escribo para que ustedes me lean, o que recién fui a repartir libros, digamos, y llego yo con mi librito y bajo la lluvia me tocó, fue épico. Por eso, y bueno, y alguien me pidió un libro, yo fui con mi libro y se lo di, toma, este es para vos, o sea, y me lo pagó y lo vendí yo. Se lo di yo, y bueno, yo escribí para esa persona que lo recibió en su casa hoy, y escribo para todos. Entonces, yo si escribo para el otro es porque quiero que lo lean, y entonces tengo que tener esa valentía de publicarlo. El tema es que en este caso a mí es raro porque, te digo, no hace, qué sé yo, capaz que el año pasado yo ni pensaba que iba a hacer un libro de poesía. No sé, no. Si no me dice Rubén y no me pinchan algunos amigos, no lo hago, porque a mí me gusta hacer libros, y como yo estoy haciendo libros, me interesa la historieta y trato de ir por ese lado. Entonces, bueno, me toca en este momento tener que hacer este libro, pero no me siento así valiente por publicarlo. Digamos, yo escribí una serie de poemas y lo publico porque ese creo yo que es el fin para que lo lea otra persona. Y insisto con esto, son poemas, estoy seguro que son poemas. Si hay poesía ahí, si alguno ve poesía, bueno, fantástico, pero es un libro de poemas. Y con esa idea es que yo salgo a mostrarlo. Así. No sé si te contesté, Claudia. Yo soy Darío. Por ahí, más que hacer una pregunta, por ahí hacer un comentario sobre esto. Y me sentí muy identificado porque yo no soy un lector de poesía o de ese tipo de literatura. Y
Y cuando compré el primer libro, cuando viniste acá a Río Colorado y que hiciste la presentación, compré el libro Viajeros porque me gusta mucho viajar y me llamó la atención. Y como me sentí un niño que quería ver dibujitos más que leer. Y me gustó muchísimo. Y por ahí comparto y sentí identificado con lo que decía Liliana, ¿no? Que la escritura que has hecho es para gente que por ahí no estamos acostumbrados a leer ese tipo de literatura y que es fácil de entenderla y que te llega mucho. Y la verdad que me invitó. Y ayer, como Andrea nos invitó, me dio muchas ganas de venir y participar en esto. Así que te agradezco por incentivarme a leer un poco algo que no estaba acostumbrado a leer. Bueno, gracias, Darío. Bueno, Chelo, buenas noches. Yo te quería preguntar, hablabas de tus obras como semillas, ¿sí? Tu obra El Bondi, en una de las entrevistas comentaste que iba tomando giros inesperados a través de los comentarios que hacían tus lectores. Yo te quería preguntar en esta obra, ¿quién tuvo el privilegio de acceder en una primera instancia y te planteó un interrogante, un desafío, más que todo teniendo en cuenta esta respuesta que le dabas a Claudia, que escribís para el otro? ¿Sabes que como son poemas que han sido semillas de otras cosas, entonces al verlos todos juntos uno encuentra una unidad quizás, pero tienen distintos orígenes. Algunos fueron una simple nota y otros fueron escritos completos, pero no para ser publicados en esa instancia, sino, como decía antes, para ser transformados luego en guiones y en material que se publicó en el libro que nombraba Darío recién, en Viajeros. Incluso acá hay poemas que están en Viajeros, y en Viajeros son guiones de historieta, y acá son poemas. Entonces hay mucho material que tiene distintos orígenes. Entonces puedo decirte, por ejemplo, que hay varios poemas que han sido transformados en historieta, y que luego yo, al ver lo que generaron esas historietas, los reescribí y los transformé en los poemas que están acá. Entonces, en ese caso no hay un privilegiado, sino que, y que no sé si sería privilegiado, pero no hay un solo lector, sino hay muchos lectores que han leído varias historietas. Por ejemplo, en Poe, acá yo leí una, El Político, que leyó Liliana recién, o yo leí, creo que Globos, sí. Bueno, esas son historietas que están en Poe. El Político está en Poe, en su versión historieta, Globos también, acá tengo otro que es Los Estómagos, que también está en historieta, Alas Rojas, también está historieta, Con la tiza en el puño, que lo leí. Ese es el origen de un mural que está pintado en San Martín de los Andes, y que lo han blanqueado varias veces algunos sovichistas, seguidores de Sovich, y bueno, obviamente contrarios a que nosotros hablemos de Carlos Fuentealba. Y ese es el inicio de un mural. Y ese poema, por ejemplo, al ser mural ha sido borrado por el enemigo, digamos. Así que entonces funciona. Vamos a ver qué onda con el poema. Y así varios, ¿viste? Gatillo Fácil también es una historieta que ha sido, por ejemplo, Gatillo Fácil, cuando yo la hice historieta, y no fue hace mucho, hace un año o dos, está, si uno la busca, Gatillo Fácil, en mi Facebook, ahí me amenazan de muerte algunos lectores de la historieta. Dicen que le tienen que pegar un tiro al dibujante también, no solo a los chorros, sino al dibujante que hace esto. Y me amenaza de muerte alguien, no sé, qué sé yo, en la tranquilidad de internet, estos odiadores que te ponen de todo en los comentarios. Bueno, entonces me amenaza de muerte esa persona, y bueno, y después se arma un barullo ahí entre los comentaristas, que ustedes pueden leer si buscan Gatillo Fácil en historieta en mi página
de Facebook. Entonces, bueno, y ahí yo ese poema genera lo que genera. Entonces los primeros lectores quizás son esos que han visto los trabajos finales de cada uno de estos poemas, los murales, los guiones de historieta, y después yo los he puesto aquí, todos juntos en un formato libro. Pero trabajo bastante solo en el inicio, pero muy atento a lo que se genera y a lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la forma. Muchas gracias. Bueno, no sé si Nazael o Graciela quieren preguntar algo, o Nicole también, que estás por ahí. Bueno, me voy a animar y voy a seguir yo. No, no sé si preguntar, pero sí comentar lo que me pasó. Yo, a diferencia de una de las chicas, sí me había preparado unas preguntas para hacerte, Chelo, y lo que me fue pasando es que en la medida en que te escuchábamos leer, no sé si esas preguntas eran respondidas, pero sí que las abordaste, entonces como que me dejaste un poco al desnudo. Una de las preguntas era qué es lo que se precipita, digamos, pero creo que de alguna manera la has abordado a esa pregunta, pero bueno, por ahí si querés explayarte o ahí lo decía, claro, no, yo ahí lo decía que es que en una botellita de Minerva, que está en la contratapa acá, una botellita de Minerva, que no le puse ahí Minerva, pero es Minerva, en la etiqueta dice que avisa, ¿no?, en letra chiquitita, que el sedimento es pulpa que precipita. El sedimento es pulpa que precipita, así es toda la frase que ponen abajo. Y que, bueno, como a veces en los vinos dice contiene sulfitos, o bueno, te avisan de que hay algo ahí que está todo bien que esté, digamos, usar la botellita de limón, que lo que ves abajo está en el fondo, está todo bien que esté, que es pulpa que precipita. Bueno, entonces yo eso, alguna vez estaba en un encuentro de poetas, ahí en Pulpa que Precipita. Ese poema es un menjungue de varios encuentros de poesía que hemos compartido, seguramente la mayoría de ellos con Liliana lo hemos compartido, en Villalonga, el encuentro de escritores de Esquel, y fue en Esquel, en San Martín de los Andes, regresando de una excursión que hicimos a un lugar, a una escuela mapuche, volvíamos, y yo andaba con una botellita de limón, que no me preguntes de dónde la saqué, porque no sé, no me acuerdo. La tenía ahí en la mochila, en el costadito donde se guardan las botellas de agua, pero yo andaba con una botellita de limón. Entonces, venimos caminando así, yo leo la botellita y leo eso, pulpa que precipita. Y me gustó así como suena, pulpa que precipita, con tantas P juntas, ¿no? Pulpa que precipita. Y entonces, y me pareció que eso es la poesía, ¿no? Me pareció que eso es la poesía, que el sedimento es pulpa que precipita, y eso es la poesía, es el sedimento de todo lo que existe, Y que un poco el sedimento es el inicio de ese líquido, porque se precipita, el líquido desaparece, pero queda eso en el fondo, y que fue el inicio. Y bueno, no encontré mejor metáfora que para decir, porque es muy difícil qué es poesía, ¿no? Qué sé yo, toda la historia de la humanidad intentaron tratar de decir qué es poesía. Bueno, yo dije, voy a encontrar algo simple en una etiqueta de botellita de Minerva, y para mí es eso, pulpa que precipita. La poesía es pulpa que precipita. Por eso ese poema lo pusimos al final. Es más, Rubén, el editor, me decía, che, ¿por qué pulpa que precipita? ¿Qué es la pulpa? ¿Qué es?
Porque también si yo no pongo que precipita y digo pulpa, por ahí se te ocurre un pedazo de cuadril, ¿no? Pulpa, cuadril, bueno, carne, y no. Entonces, bueno, le puse que precipita. Y él me preguntaba qué es, y yo le mostré ese poema, que es el que leí al final, donde se habla de eso, y él me decía, bueno, lo vamos a poner al final, y está bueno que esté al final, porque como todas las películas, tienen un final que explica, no, que está al final ahí, y que si alguien tiene dudas, bueno, tiene que ver el final. Entonces queda como el final del libro, esa pregunta que va dando vueltas, porque vos en toda la poesía, si lo empezás desde el principio, porque vos lo podés empezar como todo libro de poesía desde cualquier lado, o por lo menos estos libros, si lo empezás al principio, bueno, tenés recién al final te vas a enterar por qué se llama así. Es un poco un jueguito que quisimos hacer y me parece que es un buen poema también para cerrar este libro, porque habla no tanto de la poesía, sino de los poetas, y que son seres normales. Yo siempre pensé que eran especiales, y no, ahora que los conocí, hacen caca, hacen pis, igual que nosotros, o sea, bueno. Entonces, es un poco ese el jueguito final del libro, y el mensaje final es como un chiste, un chascarrillo final para este libro. Gracias, Chelo. No, de nada. Bueno, no sé si le quiere preguntar algo más o hacerle algún comentario más. Yo quiero decir, ¿no es cierto?, que en este poema Pulpa que precipita, también los que trabajan en educación, los que están al frente de grupos y que hay un problema con lo que se llama la intertextualidad o la motivación para escribir, es un gran ejercicio. Es un muy buen poema para usar de taller. Primero porque tiene vasos conducentes a las poéticas de otros autores que están ahí nombrados, después por el uso de una etiqueta de vino, de una etiqueta en este caso de limón Minerva. Todos esos son disparadores que se pueden usar en el aula y hacer cosas maravillosas con este poema. Porque empezando por leer a Novelli, por leer a Dante Sepúlveda, por leer a todos los que están ahí nombrados, y ver que toda esa diversidad de gente que escribe tan distinto, sin embargo tiene un punto de convergencia, que es eso, ¿no? Estar enredados en el poema, estar enredados en la utilización de un lenguaje que oculta para decir más. Está escondido, pero está diciendo más cosas. Entonces ese poema yo lo recomiendo para hacer un buenísimo taller con los alumnos, los estudiantes. Chelo, siempre escribís tan lindo. Todo es lindo. Qué bueno eso de usar el poema ese como taller. ¿Te imaginas? Te vas para todos lados. Sí, tenés de todo ahí. Es una idea genial, Lili. Genial. Leyendo ya solo los nombres, ¿no? Los nombres que aparecen. Sí, es una idea genial. No se me hubiese ocurrido. Viste que yo siempre estoy pensando en algo para hacer. Sí. No me alcanza, yo siempre tengo que buscar una cosa para hacer. Y bueno, ese poema ahí lo tienen que gastar en el instituto porque da para hacer cantidad de cosas. Recorridos de lectura, comparaciones de lectura, buscar lugares comunes, porque un frasco, la receta de lo que viene en los comentarios de los vinos da para hacer libros enteros de poesía ahora con las cosas que escriben. Así que ahí tienen un taller hermoso con un solo poema del Chelo. Y estaba pensando que en ese poema hay dos amigos que se han ido, ¿no? Está Oyarzábal. Y el Toño Mera Figueroa esta semana. Y el Toño se nos fue esta semana, sí. Lamentablemente, porque yo quería que vea mi libro. Este libro tiene mucho de él también. Pero bueno, igual lo verá. ¿Vos, Florea, querías decir algo más? No se te escucha.
Sí. Sí, ahí sí. Ahora no. No. Se cortó, ¿no? Una vez leí hace poquito algo que me hace acordar esto, que las charlas de Zoom son como una reunión de espiritismo, que dice, Flavia, ¿estás ahí? Cintia, ¿estás ahí? Contestame si estás. No, quería saber, ¿ahí se escucha? Sí, quería saber en este momento, al momento de sentarte a escribir, tal vez qué tópico se te dificulta más o das vuelta el lápiz y tal vez decís, esto me cuesta un poquitito más o esto no lo tocaría, este tema. No, porque yo puede pasar que estoy leyendo algo, estoy leyendo, sobre todo, me alimento mucho de los amigos que escriben también, leo mucho, sobre todo para generar viajeros, que es algo que tengo que hacer, sí, viajeros es una tira de... Ahí te siento, ahí, ¿me escuchan bien ahí? Sí, bueno. Es una tira que se hace... No, me vuelvo a escuchar, entonces me equivoco. Hablo y me vuelvo a escuchar, ¿eh? Bueno. Me pregunto a mí mismo de última, a ver qué me contesto. Ahí no, ahí está. Bueno, no, decía que hay algo que yo tengo que hacer todas las semanas, que es entregar una tira de viajeros al diario que se publica todos los domingos. Entonces yo eso lo hago los miércoles, si tengo tiempo, y jueves apurado. Entonces, y tengo que generarla ahí porque se publica el domingo. Para generar viajeros, y eso lo tengo que hacer todos los miércoles o jueves, a veces no se me ocurre nada. Tiene que ser, porque el viajero es una tira de 5 viñetas que diga algo que tenga que ver con el viaje. Y a veces capaz que así por el costado rosa el tema del viaje, pero que no es estrictamente el viaje. Entonces siempre lo tengo que hacer eso, todas las semanas. Entonces para hacer eso me siento aquí donde estoy ahora, tengo unos libros ahí de amigos, así, de gente, amigos y de gente que me identifica en su lectura, ¿no? Y los leo. O veo internet también y leo. Entonces estoy todo tratando de que los libros, internet, algunas noticias, y bueno, lo que se me ocurren, algunas cosas que, insisto, tengo en estos papelitos, y escribía en algún momento, y todo eso, con todo eso hago la tira de que tengo que mandar al diario. Pero en esa búsqueda, hasta que yo encuentro la tira, y la hago, y la mando, en toda esa búsqueda me quedan algunas otras anotaciones, otras ideas, otras lecturas, que a su vez eso lo vuelvo a leer más adelante y me vuelve a generar otra cosa que quizás no es la tira de viajeros, sino que es un chiste de humor gráfico, o un poema, o un texto, o una idea de inicio de guión de historieta. Entonces, en toda esa búsqueda, van quedando, digamos, cosas de lado, llego a la tira de viajeros, y en esa búsqueda encuentro cosas que me sirven para otra cosa, para otro proyecto, para otra. Y ahí hay mucho de esos poemas que me aparecen. Pero yo digo me aparecen, pero en realidad los busco. Yo creo que, no creo mucho en la inspiración, yo creo más bien en el trabajo, o sea, en yo sentarme acá, en este lugar, y tener toda disposición para generar, buscar lo que necesito, y en esa búsqueda, bueno, encuentro otras cosas que anoto y dejo de lado, y después vuelvo a esas anotaciones y ahí surge algo. De esa es la forma que un poco voy construyendo toda mi obra, desde todo lo que hago, de esa forma.
tomando en cuenta que tengo que hacer algo sí o sí. En este caso, que ejemplo que te estoy dando, es viajeros, pero a veces tengo que hacer otra cosa, y en esa búsqueda también me generan, capaz que no llego a eso y llego a otros objetivos, a otros proyectos, y bueno, y todo queda acá arriba, en este despelote. Allá atrás, acá, ahí, y bueno, después lo único que tengo que hacer es venir y buscar, y siempre hay algo que me ayuda a encontrar lo que estoy buscando. Muchas gracias. Allá Yo, se ve. si me permiten, me gustaría hacer una pregunta más. Sí, dale. No, Chelo, vos en un en vivo, no sé si en un video en las redes sociales, no sé si fue ayer que lo hiciste, hablaste de que el libro estaba estructurado como en 4 temáticas. Uno por ahí más relacionado al compromiso, algo más existencial, algo más paisajista, algo más amiguero, familiar. No sé si usaste esas palabras, pero bueno, algo así. Sí. Mi pregunta es si esa estructuración temática la pensaste antes de escribir los poemas, o si una vez que empezaste a seleccionar los poemas te diste cuenta que se podía hacer esa división. Sí, fue la última. O sea, cuando ya tenía todo escrito, me di cuenta que había una... o sea, cuando Rubén me dice, ¿y si hacemos un libro? Yo me puse a revisar a ver si realmente tenía un libro entre mis cosas. Y porque yo sentía que nada alcanzaba. O sea, si yo hacía o sea, por ahí mi idea inicial fue hacer un libro con mis poemas que tienen que ver con lo político, lo social, los derechos humanos. Entonces pensé ese libro, y me di cuenta que no, que quizás, y bueno, y me puse a buscar, y ahí me di cuenta que en los textos que tenía había otras ideas dando vuelta que no eran concretamente eso, lo político, lo social. Y entonces ahí me empecé a decir, bueno, a ver si puedo construir un libro con todo lo que tengo. Y todo lo que tengo lo pude dividir de esta forma. Así que es la segunda opción que vos diste, ¿no? Primero vi todo lo que tenía y después le encontré una estructura para que todo sea un libro y no parezca que son 4 libros juntos, o 4 libritos, porque en realidad los poemarios de cada temática serían muy cortitos, digamos, muy poco. Pero después me di cuenta que todo era pulpa que precipita. O sea, era, ¿no? Una vez que encontré esa estructura de 4, después cuando lo vi dije, todo esto está escrito más o menos y claro, si lo escribí yo, de algo tiene que estar unido, ¿no? Entonces dije, claro, sí, no, está bien, está todo, es todo un libro. Lo que pasa es que, bueno, para organizarlo, para entrarle bien, para mí mismo entrarle bien y buscar poemas que tengan que ver con cada una de las partes, que son muy claras, o sea, lo social y político, uno. Después viene una parte que tiene que ver con algo más, una mirada existencial, quizás a lo que es la vida y la muerte. Después viene una mirada del paisaje, de lo que me rodea, y del paisaje exterior e interior. Y después viene la última parte, que es más las personas que están a mi lado, que son mi familia, mis amigos, y bueno, los recuerdos quizás de mi infancia, que hay algo por ahí. Entonces, bueno, ahí encontré las 4 partes, y al leerlas siento que están unidas también, y que todo es pulpa que precipita. Así que, ¡pum!, redondito. Gracias, Chelo, clarísimo. Dale. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para decir, algún comentario, algo. Lili, ¿querés decir alguna cosa? No, yo quiero agradecer este espacio. Me parece lindísimo que el instituto tenga estos proyectos
y que bueno, que sigan, que continúen y que de vez en cuando nos veamos, aunque sea así, de esta forma tan televisiva. Después te vamos a invitar a vos, Bueno, voy con a alguno estar de tus libros. encantada. Te vamos a leer y después te invitamos porque esto lo vamos a seguir haciendo. Así que bueno, quiero agradecer a Paola, que es la coordinadora de extensión, a Darío también, que es el coordinador de carreras, al TIC, que está haciendo, me dijo que va a quedar grabado porque hubo un problema con la conexión, a Javier Ríos. Bueno, al Chelo, muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es muy enriquecedor, para los estudiantes, para los profes, para todos los que están acá, a mis 2 compañeras, Claudia, Flavia, a los chicos, Nazael y Graciela, y a vos, Liliana. Les agradezco muchísimo a todos por habernos acompañado en este encuentro, y un placer, Chelo. Ya vamos a salir a encargar Pulpa que Precipita. Así que muchísimas gracias a todos. Esto va a quedar grabado en la página del IFDC de Río Colorado, y también agradecerle a Pablo por el espacio de Biblioteca Patagónica, que es también donde se va a reproducir este video. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Chao, gracias a ustedes.